Bien, vamos a ver cómo crear una página donde vamos a insertar nuestro blog. Si os dais cuenta, esta página está ya creada y contiene en este caso dos bloques principales, dos secciones. Una primera sección donde únicamente va un texto de presentación y una segunda sección donde hemos insertado nuestro blog. Si vamos a la parte visual, lo que nos encontramos es exactamente eso. Dado que es una página, no tiene por qué contener exclusivamente las entradas de blog, sino que podemos poner tranquilamente un título principal, que tendría mucho sentido, explicando que es un blog sobre tal temática, una pequeña descripción, dando presentación a vuestro blog, muy cortita, porque realmente el usuario simplemente necesita una pequeña referencia que confirme cuál es la temática principal, sin más complicación, y a partir de aquí lo que va haciendo el módulo de blog es añadir las entradas conforme a las indicaciones que nosotros le hemos dado y en base al número de entradas que nosotros especificamos. Si nosotros marcamos en este caso que solo queremos que ponga 3 entradas y hay más, podemos ir a las entradas anteriores, eso sale por defecto. Lo que vamos a hacer ahora es crear eso mismo. Vamos a prescindir de esa parte de presentación insertando un módulo de blog. Tenemos una sección, creamos una fila y en lugar de añadir un módulo de texto como hacemos habitualmente, vamos a añadir un módulo específico que es este de aquí, que es el módulo de blog. ¿Qué características tenemos que marcar en el módulo de blog? En primer lugar, el número de artículos que queremos que por defecto se carguen en la página. Vamos a añadir 4 artículos, a ver qué es lo que ocurre. Y esos artículos los va a sacar de las categorías que nosotros marquemos. Hemos marcado artículos como blog, pero podríamos marcar distintas categorías. Podríamos tener un blog que hablara de historia y de geografía y en un momento determinado insertar un módulo de blog que añada esas dos temáticas y en otra página o en otro momento añadir simplemente una de las temáticas. Un formato de fecha que vamos a dejar por defecto, un contenido, en lugar de mostrar extracto vamos a poner que muestre todo el contenido. ¿Por qué? Porque en el primer vídeo veíamos que en la propia entrada nosotros podíamos insertar un elemento que era leer más y eso permitía que en lugar de cortarse a una distancia determinada, con lo cual las frases habitualmente quedan inconclusas, nosotros marcábamos exactamente dónde terminaba la zona inicial del blog y a partir de ahí el usuario decide si quiere ampliar. Tenemos una serie de elementos. Si queremos una imagen destacada, si queremos que muestre el autor, pero vamos a prescindir de la fecha y en este caso vamos a prescindir de mostrar categorías. Vamos a dejar la paginación, un enlace. Podríamos dirigir todo el módulo cuando el usuario pincha una URL concreta, pero no es lo que nos interesa. Queremos que cargue la entrada y sí que podemos marcar si queremos que esa entrada se abra en una nueva pestaña o en la misma ventana. Por temas de usabilidad, sobre todo en dispositivos móviles, se recomienda que no se abran contenidos en pestañas distintas, con lo cual lo dejamos premarcado en la misma ventana. Y otra serie de elementos como el fondo o elementos de diseño. En este caso marcamos ancho completo y la entrada se va a ver en horizontal. Si marcáramos rejilla, las dividiría en columnas. Lo que vamos a hacer es crearlo ya y esos elementos de diseño los vamos a ver ya sobre la entrada creada. Bien, guardamos los cambios, lo llamamos page 2, solo guardamos. Bien, plantilla predeterminada, no queremos establecer una imagen destacada, así que publicamos. Y vamos a ver nuestra entrada en un formato visual. Decíamos que había distintos elementos de diseño que podemos configurar en la propia entrada. Vamos a habilitar el constructor visual
Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando marcamos estas opciones. En diseño os decía ancho completo porque lo que queremos realmente es verlas en horizontal, es decir, imagen destacada, un título y una cantidad de texto que hemos definido por esa etiqueta leer más que vemos aquí. Bueno, aquí se nos han ido los espacios en blanco, se ha hecho simplemente como muestra. ¿Qué ocurre cuando marcamos rejilla? Pues que utiliza un formato específico de rejilla que lo sitúa en columnas. Con esto lo que vamos a tener es un problema con la imagen. Claro, si es una foto, pues en el fondo lo que vamos a ver es un pequeño fragmento de la foto. No tiene por qué suponer un problema, pero si utilizamos un elemento que se tiene que ver de manera íntegra, tenemos que tener en cuenta que efectivamente no se va a ver en condiciones. Nos interesa más el ancho completo, queda con un formato de lectura muy natural y funciona habitualmente muy bien en la mayoría de los blogs. No queremos hacer una revista y si quisiéramos hacer otro formato hay soluciones mediante plugins o incluso hay una versión específica de Divi para crear diarios online que resuelve este tipo de cuestiones. Nosotros estamos trabajando sobre todo con páginas, esto es un complemento y nos vale realmente para iniciarnos en esta historia de insertar blog. Diseño ancho completo. Tenemos la imagen y aquí simplemente comentar que la miniatura puede tener una serie de filtros, pero daos cuenta que los filtros se añaden por defecto a todas las miniaturas que se carguen, con lo cual podemos añadir un efecto de imagen que funcione muy bien en una y en las otras nos las va a mandar a la porra, con lo cual personalmente creo que es mejor no utilizar esto, salvo que quisierais que se cargaran las miniaturas en blanco y negro. Pues si la imagen es en color tampoco tiene mucho sentido. En cualquier caso son unas opciones que nos permite. Título de texto, independientemente del formato que tenga el título en la entrada de blog, aquí se carga sin ningún tipo de formato, con lo cual nosotros podemos definir un formato para cuando el usuario abre la entrada y un formato distinto para mostrarse en la miniatura. Podemos igualmente marcar un formato para el texto de entrada en la miniatura. Eso no va a afectar a la entrada de blog cuando se abra. Pinchando en ella se va a abrir y se va a ver con el formato que nosotros hemos definido para la propia entrada. Y los efectos habituales que podemos marcar en cualquier módulo de texto. Vemos que aquí nos está apareciendo en la parte superior, con lo cual no lo vemos bien. Vamos a marcar en todo. Es decir, las mismas historias que podemos utilizar para un módulo de texto normal. Y básicamente eso es todo lo que nos interesa del elemento de página. Vamos a guardarlo así, sin los cambios que hemos hecho. Y no tendría ninguna complicación más. Es decir, simplemente lo que hemos hecho es añadir una sección, una fila y dentro un módulo de blog que lo que hace, os recuerdo, es añadir 4 artículos si hay más. Nos va a permitir a entradas anteriores que los va a cargar de la categoría blog y donde vamos a una serie de elementos, en este caso imagen destacada, autor y la paginación. No tiene ningún tipo de complicación añadida. Esto es todo lo que tenéis que hacer como entrada de blog y poco más que contar por ahora. Mañana, si hay un poco de suerte y no explotan los servidores, veremos algunas cuestiones relativas a optimización SEO centrada en las entradas. Pero bueno, eso os lo comentaré mañana. Por ahora, poco más que decir.